continuar con ampliación de noticias y tenemos con nosotros, como ya lo hemos anunciado, al señor Rolando Arellano, presidente del directorio de la empresa Arellano Marketing y profesor del área académica de Marketing, Ventas y Responsabilidad Social de Centrus Católica, que es una institución también muy importante. Rolando es, digamos, una de las personalidades a las que siempre recurrimos para todos los temas de marketing, pero por fortuna también ha hincado el diente a la política de una manera absolutamente técnica y ha hecho un libro, Vamos a comprar un político, aplicando nuestra experiencia de compra a la más importante elección. Es un libro que, por supuesto, tiene un enorme atractivo y él nos lo va a explicar, sobre todo porque está dedicado al público en general, no es un libro de alta especialización, aunque sí provoca, por supuesto, muchísimas cosas. Yo recuerdo un poema que habla de que los seres humanos nos hacemos preguntas celestes para referirnos pues a las grandes preguntas. El libro suyo, Rolando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Tiene extraordinarias preguntas y todas son de una simplicidad conmovedora, ¿no es cierto? Definiendo, ¿para qué necesitamos a los políticos? ¿Cuántos modelos hay? ¿Cuántos modelos políticos? Los nuevos electores, ¿qué reputación debe tener un político? Etcétera, en realidad. Y finalmente culmina con Carta al Hijo Elegido. Es un libro estupendo, la verdad. Muy llamativo, por lo menos, digo. Está en el centro, en el corazón del marketing. Cuéntenos un poco cómo es que se anima a organizar todo este material y sobre todo con un proceso, con un afán también constructivo, ¿no es cierto?, de construcción social. Así es, buenos días, don Raúl, Patricia, Ricardo, señores. Bienvenido. Muchas gracias. En realidad, mire, la verdad es que este libro empieza con una investigación que yo hago desde hace varios años sobre por qué no nos gustan los políticos. Es decir, por qué a los peruanos y en general a latinoamericanos en el mundo no nos gustan los políticos. Y profundizando cada vez más en esto, lo que encuentro es que no nos gustan en gran parte, primero porque no los conocemos. No sabemos realmente para qué sirve un político y por lo tanto, en gran parte no nos gustan porque los elegimos mal. O sea, en gran parte el resultado de la mala política o de los malos políticos es parte de la responsabilidad de los ciudadanos. Entonces, poco a poco este libro se va convirtiendo en un decir, oye, bueno, tenemos que hacer algo para que elijamos mejor. Y es un poco este libro, es decir, si tú por lo menos en tu vida diaria, cuando tienes que comprar un refrigerador o cuando te demoras, ¿no? Te demoras. La bondad de cada producto. Pero a ver, pero cuando uno va a comprar un refrigerador, efectivamente no tiene que ser un técnico en refrigeradoras para comprar, ¿no es cierto? Así. Tiene que saber más o menos para qué le sirve y qué cosa hay en el mercado. Uno sabe que si gasta más en determinadas marcas, probablemente tenga un refrigerador que le dure más años. Y hay, bueno, los más baratos, hay a los que uno puede acceder con más facilidad, pero hay variedad, pues. Yo creo que lo que pasa ahorita también es que las personas eligen mal porque la oferta tampoco es... Yo me imagino, probablemente si postulara a alguien como Gastón Acurio, pues todo el mundo vota por él y hasta eso es como que te ofrezca un refrigerador de lujo, pero si no está en el menú, si no está en la posibilidad de elegir y lo que tienes no te convence, ¿qué haces? Así es, pero es un poco como que nos hemos perdido el respeto entre la sociedad y los políticos. ¿Por qué? Porque claro, si la sociedad no exige, porque claro, estamos dispuestos a votar por una vedette o estamos dispuestos a votar... No, pero es que estamos obligados a votar. No solo dispuestos, sino obligados a votar sobre la base de un menú pobre. Así es, pero ¿no? En gran parte ese menú está originado porque no hemos sido exigentes nosotros mismos. Entonces, porque no hemos generado como ciudadanía también una opción. Claro, o sea, como cualquiera puede ganar porque votamos de una manera más o menos aleatoria, entonces es lo normal de que cualquiera se pueda presentar también. Claro, ahí se usan argumentos diversos, ¿no es cierto? Uno de ellos es la gente no está preparada, no le presta atención a la política, no es que le guste o no le guste, sino que no tiene ningún ánimo de enterarse ni de formarse al respecto, que es un tema de educación ciudadana y que entonces en los colegios hay que enseñar mejor, en fin. Siempre hay, digamos, una serie de argumentos para que no recaiga todo el peso sobre el elector, porque finalmente el elector, por muy desavisado que sea, también está en capacidad de oír y entender otras cosas que no sean este monocordismo populista
que a lo único que atiende es a lo que en ese momento es el tema del día, ¿no es cierto? Que desaparezcan los ambulantes, que adiós con los delincuentes, que bajen las cosas, que seamos felices. Estamos perdidos. Y además, siguiendo con el ejemplo de Raúl y con las refrigeradoras, si tú te compras una refrigeradora no frost, estas que no congelan y congela y hace mucho hielo, la devuelves, pues. Pero acá el político te promete y después ¿a quién se lo devuelves? Pero además la refrigeradora tiene un fin específico. Así el político en realidad tiene que reunir muchas cosas. Y él se ofrece como servidor de mil cosas. Entonces es un mago. Es un mago que saca del sombrero cosas. Así es, pero si esa fuera una realidad de la política per se o del mundo per se, es aceptable. Pero hay países donde la política funciona y hay países donde los candidatos funcionan, o sea, y tenemos variedad. Y el problema es de que una primera parte es que esta mala imagen que tienen los políticos genera de que muchos de las personas que podrían ser excelentes dirigentes simplemente no entren porque se ha generado esa... O sea, hay un círculo vicioso que es lo que trata de romper en parte este libro, como trata de romper el programa que ustedes tienen del poder en sus manos, este sistema, que es decirle a la gente, está por nuestro lado el exigir, pero además el reconocer el valor. Y para exigir, al momento de votar, tienes que seguir tales y tales y tales tipos de análisis, hacer tal tipo de análisis. Bueno, ahí vuelvo a lo que usted ha señalado también, que me parece muy interesante, y es que en realidad todo ciudadano está un poco concernido o en la obligación de imaginarse en algún momento haciendo una acción pública y social, ¿no es cierto? O política, en otras palabras. Nosotros pues aquí recibimos todos los días a personalidades que se quejan. Qué barbaridad, qué está pasando aquí, no, el gobierno no hace nada, los políticos no entienden. Y son gentes en las que uno podría decirles, bueno, ¿y por qué usted no se interviene en política? Porque usted no expone las cosas, siendo que es profesional, representa un sector relativamente importante, de la minería, de la industria, no sé qué. También hay una deserción, eso se ha criticado mucho, ¿no? Deserción de gente que no quiere entrar al tema. Que es un poco generada por este círculo, ¿no? De hecho, este libro lo que está diciendo a la gente, de una manera muy simple, como usted lo dijo al comienzo, le está diciendo a la gente, probablemente para estas elecciones que ya vengan, lo que te va a ayudar es a elegir un poquito mejor entre un grupo relativamente reducido de opciones. Pero es un mensaje para los políticos, para decirle, oye, mira, las próximas veces me van a estar evaluando de manera más exigente y van a estar evaluando además el cumplimiento de mi promesa, ¿no? Sí. Porque en el fondo la idea de este libro es evitar esta angustia que nos ha generado a todos los electores en las últimas veces de tener siempre que votar por el mal menor, ¿no? Pero no podemos tratar de hacer algo para cambiar eso. Pero ¿no? como ciudadanos no podemos quedarnos solamente en esa etapa de criticar los malos que son los políticos, porque si no nos involucramos en política, eso no va a cambiar nunca. Y además también hay un elemento siempre en el lenguaje del marketing y de la publicidad y las ventas, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para que, o cómo hacemos nosotros para que como electores compradores, un ratito, advirtamos la publicidad engañosa, por ejemplo? Un ratito, ¿no? Porque estamos con Carlos Villarreal. Señor Arellano, cuando a un comprador, electora en este caso, se le induce a hacer una compra promocionando un producto, publicitándolo como una cosa y que en realidad no lo es, es publicidad engañosa, tenemos Indecopy y nos devuelven el dinero, ¿no? ¿Y cómo hacemos para detectar esa publicidad engañosa en campaña electoral? Todos advertimos de pronto, ¿no? Cuando se empiezan a prometer demasiadas cosas, que no es cierto todo lo que se está ofreciendo, ¿no? Que no es verdad tanta belleza. Pero ¿cómo hacer para evitar justamente que esa publicidad engañosa se difunda, pues, no alcance los niveles que ahora tenemos? Así es. De hecho, esa es una de las razones de este libro, porque cuando la gente piensa en marketing, piensa que es publicidad, y en realidad marketing ve las cosas desde el otro lado, desde el lado del consumidor. Entonces, ¿qué cosa les dice, por ejemplo, a nosotros? ¿Qué cosa nos dice a nosotros como ciudadanos? Oye, tú para votar no te dejes influir solamente por la imagen o porque si el candidato habla bien, es guapo o tiene determinadas características físicas, sino analiza y da pasos. Mira, tienes que saber, por ejemplo, si tienes la formación adecuada. ¿Cómo es posible que vayas a votar por alguien que va a ser el dirigente más grande del país
con alguien que no ha tenido ni la formación adecuada, que viene de ser enfermero o cualquier otra cosa, y que no, o sea, no lo elegirías para gerente de una empresa mediana, y sin embargo lo consideras como para la empresa más grande que tiene el país. Después tienes que analizar qué actitudes tiene. Es que esta persona es una persona que tiene una tradición de trabajar, es una persona honesta, etcétera. Y el equipo que lo rodea, que sería el tercero es si puede hacerlo. Así es, el servicio técnico. Ahora, Hay un aspecto adicional que no necesariamente está quizá en el libro, sí, que es que para construir candidatos se necesita construir partidos y tiene que haber un proceso de selección que opera en las primarias de los partidos, etcétera, etcétera. Es decir, una cierta institucionalidad que además la ley contempla y que sin embargo en el Perú no solamente no funciona, sino, para usar el término de los cerros, se ha despellejado. Así es, de hecho en el libro hay un capítulo dirigido a ese tema, o sea, la importancia del partido como elemento de continuidad, porque si bien es posible que no se reelige el candidato, el partido siempre es la garantía de que se porte bien para poder tener ellos la posibilidad del futuro. Y porque además hay un juego en el Congreso, justamente. Así es, y hay un juego en el Congreso, hay que hacerlo. Entonces, sí lo analiza, porque nuevamente es como comprar una refrigeradora que no tiene un equipo técnico detrás, las posibilidades de que tengas problemas con ella van a ser mayores. O la marca de un fabricante, pues, ¿no? Bueno, eso de preguntan en prestigio. el Twitter que me parece interesante. Damaso Tola dice, ¿y la marca del partido no interviene? ¿No debe intervenir? El producto de la marca puede venir fallado, pero hay una marca que garantiza. Y es verdad, ¿no? El partido funciona en este caso como el que debe de alguna manera aprobar que ese producto que te está ofreciendo es bueno, ¿no? Así es, ¿no? Es que hay una responsabilidad mucho más grande que la del caudillo, ¿no? El problema de los caudillos es que si me eligen, no me importa si hago las cosas mal, porque finalmente en 5 años me voy del país y se acabó la historia. Ni siquiera mi partido va a calificarme después, simplemente. Así es, entonces, y le decimos al ciudadano, oye, mira esto, o sea, simplemente son cosas muy simples, este libro es muy simple, es un poco más que un tuit en términos de largo, pero la idea es que de manera muy simple decirle, oye, reflexiona, porque tu responsabilidad está ahí y tu interés está ahí. O sea que estás jugando con el interés de los bienes que son tuyos, porque la sociedad es tuya, ¿no? El peruano no en términos, porque todos sabemos que el marketing político tiene una lógica que no es exacta, se puede hacer un paralelo con el marketing comercial, pero ¿qué tal consumidor es el peruano en general? Cuando se trata de refrigeradoras, cocinas, autos, es un consumidor mucho más formado y mejor estructurado que cuando tiene que elegir un candidato. Sin duda mucho más formado que sobre el tema político, sí. O sea, en los últimos 15 años hemos aprendido a comprar mejor en todo caso, hemos aprendido a preguntar, y si pasa algo lo hacemos en internet y reclamamos, etcétera. Mientras que en el tema político lo que hacemos es decidimos en el último momento de la fila, en la cola de la urna, por quién votamos, pero luego nos estamos quejando de lo mal que está trabajando. Entonces eso es irresponsable. Claro. ¿No? Sí, bueno, esto es una apelación, ¿no? a la seriedad del elector, pero al mismo tiempo yo insisto que hay obligaciones irrenunciables, y que es lo que en el fondo se perseguía con el poder en sus manos. Es decir, una de las cosas irrenunciables es a no ser candidato si no vengo precedido de un partido político y no he sido elegido en internas y no he entrado pues en una batalla junto con otros competidores, ¿no es cierto? Y con una hoja de vida que también quede suficientemente esclarecida, ¿no es cierto? No digo que sea un santo el que se presenta, pero no tampoco pues un bandido. Así es como debería ser, ¿no? Y hacia donde debemos llegar con iniciativas como las suyas de aquí, ¿no? Con el poder en sus manos y con este pequeño aporte, ¿no? Adicional a... Muy bien. Además viene con comentarios de, en fin, destacadísimas figuras del periodismo y de la opinión política, ¿no? Antonio Zapata, Alfredo Torres, Aldo Mariátegui, Fernando Tuesta, María Elena Tillit, Roy, Pedro Tenorio y Augusto Álvarez Rodríguez. Así que es un libro que sin duda se presenta hoy día a las 6 de la tarde en la Feria Ricardo Palma, Parque Salazar, y que viene a pelo en el momento que vivimos. Muchas gracias. A ustedes. Felicitaciones. 9:24 de la mañana, una pausa.